Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en algunos fragmentos de Isis sin velo. Es esa obra monumental de Elena Blavatsky de 1877 que, causó bastante revuelo, ¿no? Desafió ideas científicas, teológicas, de todo un poco. La idea es explorar algunas de sus afirmaciones más, digamos, intrigantes sobre la sabiduría antigua, los misterios de la naturaleza, lo que ella presentaba en el texto. Exacto. Blavatsky sostenía, fundamentalmente, que la antigüedad poseía un conocimiento muy profundo, un saber que hoy estaría perdido u olvidado, y desde ahí criticaba fuerte tanto al materialismo científico como al dogmatismo religioso de su tiempo. Proponía que existió como una ciencia-religión universal primordial, una fuente común que se olvidó. Qué idea potente para arrancar. Y ella hablaba mucho de ciclos de civilización, ¿verdad? Como que la humanidad había alcanzado cimas de conocimiento altísimas. Incluso mencionaba cosas como posible saber antiguo sobre astronomía heliocéntrica, ciclos geológicos, química avanzada. Hasta hablaba del alcagest, ¿te acordás? Ese disolvente universal mítico de los alquimistas. O las lámparas perpetuas. Claro, ella planteaba estos picos de saber, seguidos por caídas terribles, ¿no?, en la barbarie. Y esto chocaba de frente con la idea de progreso lineal que estaba tan de moda en el siglo XIX. Totalmente en contra. Y para sostenerlo, citaba ejemplos. Las pirámides, por ejemplo, o relatos de viajeros como Heródoto, como posibles vestigios de esas civilizaciones avanzadas. Y acá viene una de sus ideas más llamativas. Conectaban mitos de todo el mundo, desde los Vedas en India, las Edas nórdicas, el Génesis, hasta el Popol Vuh maya. Todos esos relatos de gigantes, hijos de Dios, para ella no eran solo fábulas. ¿Sino qué? Memorias. Como posibles memorias fragmentadas, sí. Alegorías de razas y conocimientos primordiales. Incluso sugería una evolución espiritual que quizá fue anterior a la física, o por lo menos paralela. Fascinante ver los mitos así como historia cifrada. Pero para entender cómo imaginaba ella que funcionaba este universo oculto, hay conceptos clave en su obra, ¿no? ¿Podríamos repasar algunos? Claro que sí. Fundamental, yo diría, es el Akasha. Lo describe como una especie de éter primordial, la sustancia base, invisible, de la que todo surge, la fuente de vida y energía. Ok, el Akasha como base. ¿Y luego? Luego está la luz astral. La veía como un agente, mágico y universal, el medio para toda clase de fenómenos sutiles. Y le atribuía una doble polaridad. Od, que sería la activa, positiva, y Od, la pasiva, negativa. Conceptos que de hecho tomó de gente de su época como Reichenbach. Entiendo. Od y Ob, polaridades. ¿Y nosotros? ¿Cómo interactuamos con todo eso según Blavatsky? Ahí es donde entra la voluntad, con mayúscula, como ella le escribía. La veía como una fuerza mental potentísima, capaz de influir en la materia y sobre todo de dirigir esas energías sutiles de las que hablábamos. Pensaba que esto explicaba fenómenos como los del faquirismo en India, esas prácticas de ascetas con control corporal increíble. Ajá. O el mesmerismo, esta técnica de magnetismo animal de Mesmer, que buscaba curar o inducir trances. La voluntad era la clave. Claro. Y hablando de fenómenos y energías, Blavatsky también menciona entidades invisibles. Esa parte a veces es un poco confusa. ¿Podrías aclararla? Sí, es una distinción súper importante para ella. Hay que diferenciar bien. Por un lado, habla de espíritus elementales. Estos serían como fuerzas personificadas de la naturaleza. Gnomos, sílfides, ondinas, salamandras. Ligados a los elementos. Importante. Nunca fueron humanos, según ella. Son agentes de fenómenos objetivos. Ok. Fuerzas de la naturaleza. ¿Y los otros? Los otros son los espíritus elementarios. Y acá la cosa se pone más oscura. Según su visión, estos serían las almas desencarnadas, pero de personas muy negativas o depravadas en vida, que quedan como atadas a la esfera terrestre, cerca de nosotros. Y a menudo son las que engañan o se manifiestan en sesiones espiritistas. Un momento. Solo las almas depravadas. ¿Y las demás? ¿Qué pasaba con el resto según su sistema?
Bueno, Blavatsky tenía una visión bastante compleja de la posmuerte, ¿eh? Pero simplificando mucho. Consideraba que las almas más evolucionadas, o digamos, no tan atadas a lo material, trascendían esa esfera terrestre relativamente rápido. Su gran advertencia era sobre el peligro de la mediumnidad sin control y también de la teurgia, esa práctica ritual para invocar seres espirituales o divinos si no se hacía con una preparación ética y de conocimiento súper rigurosa. Entendido. La advertencia era clara. Y todo esto ocurría, como decíamos, en un momento de mucho debate sobre lo psíquico, ¿no? Tenías por un lado a científicos como Faraday, que buscaban explicaciones físicas o psicológicas. Hablaban de movimientos musculares inconscientes, cosas así. Exacto. O ventriloquismo inconsciente, vibraciones. Buscaban explicaciones dentro del paradigma conocido. Pero por otro lado tenías a figuras muy respetadas, como el físico William Crookes o el naturalista Alfred Russel Wallace, el codescubridor de la evolución junto a Darwin. Ellos investigaron seriamente estos fenómenos y validaron cosas como la telequinesis, la materialización, la clarividencia, aunque no siempre estuvieran de acuerdo con Blavatsky sobre las causas exactas, si era una fuerza psíquica, espíritus u otra cosa. Claro, había debate sobre la causa, pero el fenómeno se estudiaba. Precisamente. Y acá es donde Blavatsky teje su gran narrativa, digamos. Conecta todas estas ideas y fenómenos con lo que ella argumenta que es una tradición esotérica milenaria, una doctrina secreta, como la llamó después, transmitida a través de figuras como Pitágoras, Platón, los neoplatónicos, los gnósticos, cabalistas, incluso filósofos como Paracelso o Giordano Bruno. Sugería que todos ellos eran herederos de alguna forma de fragmentos de esa sabiduría primordial. O sea que, resumiendo un poco, Isis sin velo nos pinta un cuadro del cosmos, bueno, mucho más complejo y vibrante de lo que admitía la ciencia de su tiempo. Un universo lleno de fuerzas ocultas, de entidades diversas, y con un conocimiento ancestral ahí, esperando ser redescubierto. Un desafío directo al materialismo puro, ¿no? Y nos deja pensando, ¿no? Si aceptáramos, aunque sea como hipótesis, solo como ejercicio mental, la premisa de Blavatsky sobre la existencia real de estas energías sutiles y la capacidad humana, ya sea con voluntad entrenada o facultades psíquicas para interactuar con ellas. ¿Cómo cambiaría eso nuestra comprensión actual de la conciencia, de la física misma, de nuestro propio potencial como seres humanos? ¿Qué herramientas, qué posibilidades podríamos estar ignorando por mirar solo hacia un lado? Es una pregunta potente.